40 minutos vamos a ver un poco el tema 62, repito, concretándonos en el recurso de casación y un poco, si queréis, el de apelación, porque el resto no tiene nada. Se nos pide así los recursos en el proceso contencioso administrativo y recursos contra las resoluciones del letrado de Administración de Justicia, que como consecuencia de, bueno, pues cuando se introducen estos recursos contra las diligencias de ordenación y los decretos del letrado, pues se incluye un artículo 102 bis, si la memoria no me falla, pues en la ley, ¿no? Bueno, el temita es ciertamente sencillo. La primera parte nos la vamos ya a pasar, ¿no? Porque el concepto y fundamento de los recursos a estas alturas pues ya no es nada nuevo. Clases y efectos de los recursos ordinarios y extraordinarios. Sin embargo, aquí, si nos damos cuenta, cuando estudiamos el de casación, eso de extraordinario, en la definición clásica, aquellos en los que la ley tasa o limita los motivos para su interposición, quedando pues restringido su uso a que se produzcan dichos requisitos, parece que ya no está tan claro en el recurso de casación contencioso administrativo, ¿no? Bueno, el resto, pues devolutivos y no devolutivos, yo creo que esto ya no merece que ni siquiera un comentario. Sí, si queréis, ¿cuáles son? Bueno, pues son los de siempre. Contra las decisiones del letrado, el recurso de reposición y el directo de revisión. Contra las resoluciones judiciales, el recurso de reposición, el de apelación, el de casación y el de revisión. Revisión entendido como el recurso extraordinario, claro está. El recurso bueno, pues de súplica, que todavía se menciona, si la memoria no me falla, en el 79 de la ley, lógicamente de acuerdo con la disposición adicional octava, hemos de entender ya que es una reposición, ¿no? Que no es la súplica, está eliminada. Y bueno, el depósito para recurrir pues es un poco lo de siempre, ¿eh? Entonces, básicamente lo único que tendríamos que darnos cuenta, inexistencia, digo yo, de aquí del recurso de súplica, vale, lo único que tendríamos que darnos cuenta aquí, simplemente comentar muy por encima, se interpondrá el recurso de reposición en el plazo de 5 días a contar desde el siguiente notificación, 5. Se dará traslado por escrito a las demás partes por término común de 5 días, pero se resolverá en 3 días, dentro del tercer día, 553, el recurso de reposición, ¿vale? El recurso de apelación, estamos hablando evidentemente contra decisiones judiciales, claro está, cabe contra los siguientes autos, y aquí me voy a parar un poquito más ya, si queréis. Cabe contra los siguientes autos: los que pongan término a la pieza separada de medidas cautelares. Lógicamente, si estamos hablando de un recurso de apelación, se producirá contra los autos dictados por los juzgados de lo contencioso administrativo de ámbito provincial y contra los juzgados centrales de lo contencioso administrativo. Y cabe, como estábamos diciendo, frente a los autos que pongan término a la pieza separada de medidas cautelares, Bueno, también los recaídos en ejecución de sentencia, los que declaren la inadmisión del recurso contencioso administrativo o hagan imposible su continuación, y también aquellos recaídos sobre las autorizaciones previstas en el 8.6 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, que son las que yo pongo aquí, y además con las modificaciones que se introdujeron, bueno, pues no hace mucho. Entonces serían entrada y domicilio para ejecución de actos de la administración, lógicamente cuando se necesite consentimiento y se presuma que el interesado no lo va a conceder o, bueno, pues lo niega de plano, ¿no? Autorización o ratificación judicial para las medidas sanitarias que priven o restrinjan derechos fundamentales cuando afecten a uno o a varios particulares concretos identificados de manera individualizada. Recordad que esto no ha sido declarado inconstitucional. Las otras dos competencias, sí. Autorización para la entrada e inspección acordada por la Comisión Nacional de la Competencia, y el último, que sería la autorización para la entrada en domicilio y otros lugares constitucionalmente protegidos, acordada por la Administración Tributaria. Bueno, esto se entendía hasta que se introduce esta nueva competencia, pues se entendía que se subsumía en el punto primero. Pero bueno, verdaderamente es bastante sencillo. Y también en los artículos 9.2 y 122 bis, que son dictados en ambos casos por los juzgados centrales relativos a la autorización para solicitar datos del responsable de los servicios de la información y la ejecución de medidas para la interrupción del servicio, igualmente, o la retirada de contenidos, de acuerdo con la ley esta que comentamos de servicios de la información. Serían, entonces, cabe
recurso de apelación contra estos autos dictados por los juzgados y los juzgados centrales en este tipo de materias, en este tipo de autorizaciones. También los recaídos en aplicación de los artículos 83 y 84. Intento yo aclarar, porque la ley lo dice así, autos adoptando medidas cautelares durante la tramitación de la apelación y autos dictados en la ejecución provisional con o sin la prestación de caución. Entonces, esto sería conveniente recordarlo. Desde mi punto de vista, estamos preparando gestión procesal. En consecuencia, esto puede ser una pregunta de gestión, desde luego que sí. ¿Puede ser una pregunta de tramitación? Bueno, a lo mejor también, pero ya puedo dudarlo. De gestión no lo dudo, ¿no? Muy bien, pues aquí básicamente comento también a continuación los autos dictados por los juzgados y los juzgados centrales de lo contencioso en aplicación de los artículos 110 y 111. Recordad que el artículo 110 supone la extensión de efectos de sentencia y el artículo 111 supone, bueno, pues la suspensión de recursos sustancialmente iguales, digamos, para tramitar uno y después que se pueda acudir en extensión de sentencia frente a la resolución recaída en este, si acaso, ¿no? Y bueno, básicamente la tramitación de los recursos de apelación, bueno, pues evidentemente se ajustará a lo establecido para el recurso ordinario de apelación. Esto no tiene nada. Entonces, recordar simplemente los autos susceptibles de apelación. Y en relación con las sentencias, aquí tiene una pequeña, si queréis, una pequeña dificultad, ¿eh? Vamos a entenderlo bien. Sentencias dictadas por los jueces de lo contencioso y los juzgados centrales de lo contencioso, salvo que se hubieran dictado en los asuntos siguientes. Aquellos cuya cuantía no exceda de 30.000 euros. Luego, si no excede de 30.000 euros, no cabe apelación, pero si excede, sí cabe apelación. Los relativos a materia electoral comprendidos en el 8.4. Evidentemente, aquí digo yo, esto es referido al 8.5, porque el 8.4 no tiene nada que ver con esto. Aquellos cuyo conocimiento corresponde al juego de lo contencioso sobre impugnaciones contra actos de las juntas electorales de zona y las formuladas en materia de proclamación de candidaturas y candidatos efectuada por cualquiera de las juntas electorales, ¿no? ¿Eh? Es decir, no, salvo que se hubieran dictado en los asuntos siguientes, aquellos cuya cuantía no exceda de 30.000. En los asuntos que la cuantía no excede de 30.000 están exceptuados de recurso de apelación, al igual que estos del 8.5. Pero nos dice a continuación, serán siempre susceptibles de apelación las sentencias siguientes. Sentencias que declaran la inadmisibilidad del recurso en el caso de que se trate de aquellas cuya cuantía no exceda de 30.000 euros. Luego, aquí tendríamos que tener en cuenta que si se trata de un asunto cuya cuantía, perdón, que admito una compañera, si se trata de un asunto cuya cuantía no excede de 30.000 euros, no cabe apelación si se estima o si se desestima la sentencia, pero si se inadmite a trámite, sí. ¿Vale? Este es el pequeño lío, está un poco mal. Sí, bueno, sí, exactamente, pero cuidado, ¿no? Era lo que hablábamos de la queja, si cabe o no cabe queja, pero no es exactamente lo mismo. Aquí lo que intento decir es, si asunto cuya cuantía no excede de 30.000 euros. Entonces, si el juez resuelve sobre el fondo del asunto, no cabe apelación. Si el juez, por el contrario, inadmite el recurso, cabe apelación. Y lo que hablábamos de la queja no es exactamente esto. Lo que hablábamos de la queja es que si el juez en la sentencia establece una cuantía inferior a 30.000 euros y por tanto no cabe apelación, el perjudicado por la sentencia podrá formular recurso de queja fundamentándola en la indebida inadmisión del recurso de apelación por falta de cuantía. Claro, que se resuelve en la sentencia. Por eso intento aquí que esto lo comprendamos bien. Entonces, por favor, fijémonos en esta palabra. Es decir, son susceptibles de apelación aquellas sentencias que declaren la inadmisibilidad. No es lo mismo que aquellas que declaren la estimación o la desestimación. Si entendemos este pequeño detalle, por eso me quería yo parar aquí. El resto no tiene nada, ¿eh? Las citadas en procedimientos para la protección de los derechos fundamentales, aquí siempre cabrá recurso
de apelación, ¿no? Las que resuelvan litigios entre administraciones públicas y las que resuelvan impugnaciones indirectas contra disposiciones generales, ¿vale? Muy bien, entonces siempre cabe, siempre serán susceptibles de apelación estas sentencias. Por favor, recordemos esto: órgano competente para interponer el recurso y órgano competente para resolver esto no tiene nada. El órgano competente es el juzgado acuo que dicta la sentencia que se pretende recurrir, y si se trata de un juzgado provincial de lo contencioso, pues el recurso lo resuelve la sala de lo contencioso del TSJ, y si se trata de un juzgado central, pues entonces la sala de lo contencioso de la Audiencia Nacional. Esto no tiene ninguna dificultad. Aquí nos habla ya del plazo de interposición, que es 15 días. Legitimación, lógicamente las partes podrán interponerse por quienes según esta ley se hayan legitimados como parte demandante o demandada. Admisión del recurso: es admisible en ambos efectos, salvo en los casos en los que la ley diga lo contrario, ¿no? El juez en cualquier momento, y eso también es importante, a instancia de la parte interesada, podrá adaptar las medidas cautelares que sean pertinentes para asegurar la ejecución de la sentencia de acuerdo con lo establecido el capítulo correspondiente de la ley, perdón, que admito a compañera, en el capítulo correspondiente de la ley que se refiere a la ejecución. Ejecución provisional, sí cabe, cabe sin problema alguno, tanto estamos hablando del recurso de apelación, pero lo veremos también luego en la casación. Legitimación, bueno, por las partes favorecidas, bueno, pues caución o garantía, bueno, podrán acordarse las medidas que sean adecuadas para paliar o, digamos, o evitar o paliar los perjuicios que pudieran derivarse de la ejecución provisional. No tiene mucho más tampoco. Límites, bueno, cuando la misma sea susceptible de producir situaciones irreversibles o perjuicios de imposible reparación. Por otra parte, nada nuevo. Y trámite de la ejecución provisional, previa audiencia de las partes, por plazo común de 5 días, el juez resuelve en términos de los 5 días siguientes. También cosa muy fácil. Y en cuanto al trámite de recurso, también es muy sencillo. Ya hemos dicho que el recurso se interpondrá ante el órgano acuo, que es el juzgado central o el juzgado provincial, dentro de los 15 días siguientes a la de su notificación, mediante escrito que deberá contener pues, las alegaciones en que se fundamente el recurso. Transcurrido este plazo, el señor letrado, bueno, pues si no se interpone el recurso, declarará la firmeza de la sentencia, ¿no? Admisión o inadmisión: si el escrito presentado cumple los requisitos, pues el letrado dictará resolución admitiendo el recurso. Contra el decreto que admite el recurso no cabe recurso alguno, ¿vale? Y dará traslado del mismo a las demás partes para que en el plazo de 15 días puedan formalizar oposición, ¿vale? En otro caso, pues evidentemente, si entiende que no procede su admisión, lo pone en conocimiento del juez para que el juez resuelva lo que proceda en derecho. Denegación que se produce, como ahí decimos, por medio de auto contra el que puede interponerse queja que se esté sustancia de acuerdo con lo previsto en la ley que ya hemos visto. Prueba, bueno, evidentemente en los ritos de interposición, bueno, pues se puede solicitar el recibimiento del pleito a prueba para las que hubieran sido denegadas o hubieran sido o no hubieran sido debidamente practicadas en la instancia, ¿no? Por causas no imputables. Escrito de oposición y adhesión a la apelación. Esto también hemos de tenerlo en cuenta, ¿no? La parte apelada, si entendiera admitida indebidamente la apelación, deberá hacerlo constar en su escrito de oposición, en cuyo caso el letrado da traslado a la apelante por 5 días para que manifieste lo que a su derecho convenga. También podrá el apelado adherirse a la apelación. Escrito de oposición al recurso, adhesión a la apelación. En el mismo escrito puede adherirse a la apelación razonando los puntos en los que crea que esta sentencia también le perjudica. En este caso, el letrado dará traslado al apelante del escrito de oposición por plazo de 10 días son los efectos de que pueda oponerse a la adhesión. A partir de aquí, elevamos las actuaciones a la sala. Transcurridos estos plazos, el juzgado elevará los autos y el expediente administrativo en unión de los gritos presentados, emplazando a las partes para que comparezcan ante la sala en el plazo de 30 días. Sala de lo contencioso de la Audiencia Nacional, sala de lo contencioso de los TSJ en atención al juzgado autor de la sentencia. Y ya nos encontramos pues en la sala del TSJ o de la Audiencia Nacional. La sala puede recibir el pleito a prueba cuando estime procedente la solicitada por las partes, ¿no? Vista pública o conclusiones escritas.
lo mismo. Las partes en los escritos de interposición o oposición del recurso podrán solicitar que se celebre vista, que se presenten conclusiones o que el pleito sea declarado para sentencia sin más trámites. Y, evidentemente, el letrado, en su caso, acordará la celebración de vista y hará oportuno señalamiento cuando lo hubieran solicitado todas las partes, de acuerdo, o si se hubiere practicado prueba, y la sala también podrá acordar que se celebre vista. Aquí, siempre en contencioso, se da la posibilidad de que la parte acuerde vista, ¿no? Bueno, no hay mucho más. También es posible la presentación de conclusiones escritas, que hasta la última reforma era lo normal. Ahora ya vemos que la sala se reúne en el recurso de casación, la sala tercera del Tribunal Supremo, todo eso está un poco más desdibujado. Bueno, celebrada la vista, el letrado declara el pleito concluso para sentencia. Sentencia en 10 días. Básicamente, cuando la sala revoque en apelación la sentencia impugnada que hubiere que hubiere declarado la inadmisibilidad del recurso, resolverá sobre el fondo del asunto. Esto también es importante que lo tengamos en cuenta y además es a efectos de rapidez y economía procesal es tremendo. Cuando el recurso se haya inadmitido por el juez de instancia y la sala entienda que esa inadmisibilidad es contraria a derecho, no solo admite el recurso, sino que resuelve sobre el fondo, con lo cual queda todo resuelto, ¿no? ¿Vale? El recurso de casación, vamos a ver ahora, es decir, el recurso de apelación lo hemos finalizado y ahora vamos a ver el recurso de casación, que también es muy sencillo. A ver, admitimos a la compañera. El recurso de casación también es muy sencillo si nos fijamos en 3 o 4 cosas. No tiene ningún tipo de dificultad. Vamos a ir con un poco de calma porque tenemos tiempo y el resto del tema no tiene ningún tipo de dificultad. Bueno, básicamente se regulan los artículos 86 a 93 de la ley, cuando se modifica en sustancia totalmente por la Ley Orgánica 7/2015. Y bueno, básicamente esta modificación operada en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y en la Ley Orgánica del Poder Judicial, básicamente lo que hace es que suprime los recursos de casación en interés de ley y para la unificación de la doctrina. Suprime, por tanto, los artículos en ellos se regulaban, ¿no? Es verdad que sigue mencionándose en algunos casos por la ley, pero lo que hace es básicamente integrar en un solo recurso los 3 existentes, que era el recurso de casación ordinario, el recurso de casación para unificación de la doctrina y el recurso de casación en interés de ley. Y una cosa importante, desaparecen los motivos tasados. Antes hemos dicho que los recursos ordinarios se interponían en virtud de motivos tasados y que había que cumplirlos para poder. Bueno, entonces aquí ahora la casación puede fundarse en cualquier cuestión de derecho, tanto procesal como sustantiva, y sin limitación al derecho estatal. Entonces, cuestión de derecho, aunque luego veremos ahí también una particularidad con respecto a los hechos. Pero cualquier cuestión de derecho, tanto procesal como sustantiva y sin limitación al derecho estatal. Es decir, aquí podríamos también pensar, bueno, hay una casación autonómica, como luego veremos, y también, bueno, puede fundamentarse en derecho de la Unión Europea, que es a lo que se está refiriendo. Y se amplía el ámbito objetivo de las sentencias recurribles en casación, como luego veremos, y bueno, esto ya lo comentamos ahora dentro de un momento. Y por último, se deja mucha libertad al Tribunal Supremo para que aprecie el interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, que es el quid, la base del recurso. Supuestos. Bueno, las sentencias recurribles serían las sentencias dictadas en única instancia por la Sala de la Audiencia Nacional y por la Sala de los TSJ, ¿no? Esto es claro y es lo normal, pero fijémonos en este segundo punto. También las sentencias dictadas por los juzgados de lo contencioso administrativo en única instancia. Cabe recurso de casación. Y yo digo, y bueno, para aclarar, cuidado, cuando una sentencia se dicta en única instancia es que no procede apelación. Lo que pasa es que aquí se exigen 2 requisitos, que contengan doctrina que se repute gravemente dañosa para los intereses generales y sean susceptibles de extensión de efectos del artículo 110 de la Ley de la Jurisdicción que acabamos de comentar. ¿Vale? Entonces, esto también es importante a efectos de un tipo test. En tercer lugar, las sentencias dictadas por la Sala de la Audiencia Nacional y de los TSJ al resolver recursos de apelación contra sentencias dictadas por los jueces de lo contencioso.
Se exceptúa las sentencias dictadas en el procedimiento para la protección del derecho fundamental de reunión y en los procesos contencioso electorales. Alfredo, un momento. Sí. Las sentencias dictadas por los juzgados contencioso administrativo en única instancia, es decir, cuando no procede a recurso de apelación, ya has dicho lo de los 2 requisitos y se me ha ido. ¿Puedes repetirlo, por favor? Sí. A ver, esto es una cuestión novedosa, novedosa que se introduce en la ley de la jurisdicción el año 2015. Entonces serían aquellas sentencias dictadas por los juzgados de lo contencioso en única instancia y, evidentemente, aquí lo que se exige, la apreciación de que concurre interés casacional se limita a que contengan doctrina que se reputa gravemente dañosa para los intereses generales y sean susceptibles de extensión de efectos. Estos 2 requisitos, porque además es una conjunción copulativa, y uno y otro. Gravemente dañosa y esos susceptibles de extensión de efectos. Y yo comentaba, las sentencias, recordad el artículo 110 de la ley de la jurisdicción, que es aquel que establece la posibilidad de extender los efectos de una sentencia en casos sustancialmente iguales. Establece 3 requisitos, el 110. Que el juzgado tenga competencia, casos sustancialmente iguales de hecho y de derecho, y que no haya transcurrido un año desde la firmeza de la misma. Artículo 110 que veremos la semana que viene. 110 y 111, que son muy importantes. Este sería el punto segundo. Y el punto tercero, aquí estamos hablando ya de, también son susceptibles de casación aquellas sentencias citadas por la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional y de los TSJ al resolver recursos de apelación contra sentencias dictadas por los juzgados de lo contencioso administrativo, lógicamente juzgados y juzgados centrales, pero se exceptúan aquellas citadas en el proceso para la protección del derecho fundamental de reunión, que es una especialidad del proceso de protección de los derechos fundamentales, y en los procesos contencioso electorales. Contra estas no. Y fijémonos lo que dice a continuación en estos 3 puntos que están aquí, o 3 párrafos, ¿no? Dice, las sentencias de la Sala de lo Contencioso de los TSJ solo podrán recurrirse en casación ante el Tribunal Supremo cuando se invoque la infracción de normas de derecho estatal o comunitario europeo que sean relevantes y determinantes del fallo recurrido y que hayan sido invocadas en el proceso consideradas por la Sala. Entonces, importante, derecho estatal o comunitario europeo. Sería ante el Tribunal Supremo. Pero dice, a continuación en el segundo párrafo, dice, cuando el recurso se fundare en infracción de normas emanadas de la comunidad autónoma, será competente una sección de la Sala de lo Contencioso que tenga su sede el Tribunal Superior de Justicia, compuesta por el presidente de dicha sala, que la presidirá por el presidente o presidentes de las demás salas de lo contencioso administrativo, en el caso de que haya 2, por ejemplo, el de Andalucía, y en su caso de las secciones de las mismas en número no superior a 2 y por los magistrados de la referida sala o salas que fueran necesarios para completar un total de 5 miembros, ¿no? Quiere decir aquí entonces que tenemos una casación autonómica cuando no se funde en derecho estatal o en derecho comunitario europeo, sino que se funde en derecho foral o propio de la comunidad autónoma. ¿Vale? Aquí ya el tercer párrafo nos dice si la sala o salas de lo contencioso tuviera más de una sección, la sala de gobierno, pues establecerá cada año natural el turno con arreglo a los cuales los presidentes, ocuparán de los puestos de esta sala, ¿no? Pero importante entonces, si queréis, este punto con todos sus apartados, la posibilidad de esta casación autonómica que se establece aquí. Y ya por último, pero no menos importante a efectos de un tipo test, porque está ahí un poco descolgado, las resoluciones del Tribunal de Cuentas en materia de responsabilidad contable también serán susceptibles de casación en los términos establecidos en su propia ley, ¿no? Entonces, aquí es importante las sentencias susceptibles de casación. Muy bien, seguimos entonces con los autos. Básicamente, los autos dictados, evidentemente, como antes decíamos, autos definitivos dictados por la Sala de la Audiencia Nacional o de los TSJ, con excepción de los dictados en el procedimiento para la protección del derecho fundamental de reunión y los procesos contenciosos electorales. Estos, de modo general, se exceptúan siempre. Y el recurso deberá fundamentarse también en normas de derecho estatal o de la Unión Europea que sean relevantes y determinantes para el fallo impugnado, siempre que se hayan invocado oportunamente en el proceso o consideradas en su caso por la sala sentenciadora. ¿Y cuáles serían los autos susceptibles de casación? Aquellos que declaren la inadmisión del recurso o hagan imposible su continuación.
Sería un poco al que antes nos referíamos. Los que pongan término a la pieza separada de suspensión o de otras medidas cautelares. Los recaídos en ejecución de sentencia siempre que resuelvan cuestiones no decididas directa o indirectamente en aquella o contradigan los términos del fallo que se está ejecutando. Y los supuestos de ejecución provisional y también en aplicación de los artículos 110 y 111 que ya venimos refiriéndonos. Estos son dos artículos desde mi punto de vista importantes. Bueno, pues yo los conocería, sobre todo el 110. Extensión de efectos o suspensión de recursos similares. Extensión de efectos de sentencia sería el 110 y suspensión de recursos similares que sería el 111. Y bueno, para que pueda prepararse el recurso de casación es necesario interponer previamente recurso de súplica. Lógicamente estamos hablando de recurso de reposición. Una cuestión, si queréis, de poco calado, pero importante a efectos de un teso. ¿Vale? Y ya no lo he quitado de aquí para que lo veáis, pero esto está declarado inconstitucional. Mientras que lo que hemos visto en las autorizaciones del juez de lo contencioso administrativo, aquello que estaba en rojo, no está declarado inconstitucional, sí estas dos competencias que simplemente lo he dejado para que, si no le hacemos caso, y asunto concluido, pero que sepamos esto que están declarados inconstitucionales. Bien, y ahora pasemos al objeto del recurso. Bueno, básicamente el artículo 93 dice, bueno, pues se limitará a cuestiones de derecho con exclusión de las cuestiones de hecho. Ya lo habíamos dicho antes y yo he hecho cuidado porque hay algún detalle sobre los hechos que hemos de tener en cuenta y que luego lo comentaré. Tiene por objeto la anulación total o parcial de la sentencia o auto impugnado y en su caso la devolución de los autos al tribunal de instancia, a la resolución del su caso, la resolución del litigio por la sala del Tribunal Supremo dentro de los términos planteados en el debate. Y dice, la sala de gobierno del Supremo podrá determinar mediante acuerdo que se publicará en el Boletín Oficial del Estado la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas para la presentación de los recursos, es decir, una serie de normas que deben seguir pues, aquellos abogados que pretendan presentar el recurso de casación ante el Tribunal Supremo, cuestión que ya se ha hecho y está publicada, pero entiendo que no debe recogerse aquí porque no tiene mayor importancia, ¿no? Y los motivos del recurso, básicamente aquí lo decimos, ¿no? Aquí, ya lo he dicho antes, la Sala del Supremo ostenta una amplia libertad para apreciar si concurre o no el interés casacional objetivo que suponga la admisión a trámite del recurso. Bueno, dice la ley, el recurso podrá ser admitido a trámite cuando invocada una concreta infracción del ordenamiento jurídico, tanto procesal como sustantiva, y aquí hago especial hincapié, o de jurisprudencia, la Sala del Supremo estime que el recurso presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia. Y esto en negrita es el quid de la cuestión. Si la Sala Tercera del Tribunal Supremo o la sección, que ahora veremos, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, sección de admisión, entiende que el recurso presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia. Y entonces la ley nos establece también, bueno, pues dos catálogos, si queréis, dos relaciones de posibles situaciones de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, que son el 82.2 y el 88.3, que lo tenemos ahí, ¿no? Bien, 88.2, 88.3. Bien, y entonces, ¿cuáles serían estos? Lo primero que tendríamos que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Podrá apreciar, el Tribunal de Casación podrá apreciar, mientras que en el siguiente párrafo nos dice apreciará o se presumirá, podrá apreciar que existe casacional objetivo motivándolo expresamente en el auto de admisión cuando, entre otras circunstancias, la resolución que se impugna, bueno, pues fije, ante cuestiones sustancialmente iguales, una interpretación de las normas de derecho estatal o de la Unión Europea en las que se fundamenta el fallo contradictoria con lo que otros órganos jurisdiccionales hayan establecido. Siente una doctrina sobre dichas normas que pueda ser gravemente dañosa para los intereses generales. Afecte a un gran número de situaciones, bien en sí misma o por trascender el objeto del proceso, ¿no? Trascender del caso el objeto del proceso. Resuelva un debate que haya versado sobre la validez constitucional de una norma con rango de ley sin que la improcedencia de plantear la cuestión de inconstitucionalidad aparezca suficientemente esclarecida. Este quizás sea de más difícil comprensión.
interpreta y aplica aparentemente con error y como fundamento de decisión una doctrina constitucional. Interpreta y aplique, dice la letra F, el derecho de la Unión Europea en contradicción aparente con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia o en supuestos en los que aún puede exigible la intervención del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a título prejudicial. Resuelve un proceso en el que se impugnó directa o indirectamente una disposición de carácter general. Resuelve un proceso en que lo impugnado fue un convenio celebrado entre administraciones públicas y haya sido dictada, por último, en el proceso especial de protección de derechos fundamentales. Estos serían en los supuestos en los que el Tribunal Supremo, Sala Tercera, podrá establecer que existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia. Y ahora el párrafo siguiente de este mismo artículo 88 nos dice: se presumirá que existe interés casacional objetivo cuando la resolución impugnada se haya aplicado normas en las que se sustente la razón de decidir sobre las que no exista jurisprudencia. En la resolución impugnada se hayan aplicado normas en las que se sustente la ratio dicente, pero no hay jurisprudencia. Y cuando dicha resolución se aparte deliberadamente de la doctrina o de la jurisprudencia, perdón, existente por considerarla errónea. Dicha resolución se aparte deliberadamente de la jurisprudencia existente por considerarla errónea. Cuando la sentencia recurrida declare nula una disposición de carácter general, salvo que ésta con toda evidencia carezca de trascendencia suficiente. Cuando resuelva recursos, contratos o disposiciones de los organismos reguladores de supervisión o las agencias estatales cuyo enjuiciamiento corresponde a la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional. Todas aquellas cuestiones que están en una disposición adicional que se refieren al Banco de España, el FROB, los elementos estos de supervisión, que esto simplemente con verlo ya sabemos que es de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional. Cuando resuelva, dice la letra E, recursos, contratos o disposiciones de gobierno, los consejos de gobierno de las comunidades autónomas. Entonces, en estos 5 supuestos se presumirá la existencia del interés casacional objetivo. Pero fijémonos, dice en las letras A, D y E, que son las que están en negrita, el recurso podrá inadmitirse por auto, motivado cuando el tribunal aprecie que el asunto carece manifiestamente de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia. Es decir, ahora veremos que el recurso, de modo general, con excepciones, se admite por auto y se inadmite por providencia. Esto es importante, porque es justamente lo contrario de lo que habitualmente estamos acostumbrados, aunque ya el recurso de inconstitucionalidad, por ejemplo, también se hace así de este modo, ¿no? Entonces, se inadmite mediante providencia y se admite por auto. Y aquí se nos dice: el recurso podrá inadmitirse por auto, motivado cuando el tribunal aprecie que el asunto carece manifiestamente de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia. Entonces, básicamente, las únicas 2 letras en donde se presumirá en todo punto, pues serían la letra B y la letra C. Aquí, en principio, parece desprenderse que el recurso deberá admitirse, ¿no?, cuando dicha resolución se aparte deliberadamente de la jurisprudencia existente por considerarla errónea y cuando la sentencia recurrida declare nula una disposición de carácter general, salvo que ésta, con toda evidencia, carezca de trascendencia suficiente. Como vemos, se deja bueno, pues al criterio de la Sala Tercera, en concreto de la sección de admisión, pues la admisión del recurso. Esto sería, digamos, la parte más farragosa. Bueno, no sé si he conseguido explicarme bien, porque también a veces, pero vamos, no tiene demasiada enjundia de memorizarlo. De memorizarlo, claro. Yo intento ir despacio y ponerlo. Pero bueno, claro. El procedimiento no tiene nada, preparación ante la sala a distancia, fijémonos que tiene la fase de preparación y la fase de interposición, y entre medios por la admisión del mismo por la sección de admisión. Pues aquí ya adelanto, si queréis, que hay una sección de la Sala Tercera conformada, como ahora veremos, que admite en su caso el recurso, y hay otra sección que lo resuelve.
Entonces, preparación ante la sala de instancia, admisión por la sección de admisión e interposición pues, ante la sección que va a conocer de la materia y resolver, ¿no? Y resolución, bueno, que yo lo acabo de decir. Bueno, aquí esto ya tiene menos enjundia, ¿no? El recurso se preparará ante la sala en el plazo de 30 días contados al del siguiente de la notificación que se recurre, estando legitimados por las partes procesales o debieran haberlo sido parte en el proceso. Deberá en el escrito de preparación, en párrafos separados, pues bueno, por acreditar el cumplimiento de los requisitos reglados en orden al plazo, la legitimación, la recurribilidad, etcétera, identificar con precisión las normas o la jurisprudencia que se consideran infringidas, justificando que fueran alegadas en el proceso. Lo hemos venido repitiendo, han de ser alegadas las normas luego se va a fundamentar el recurso, que se han alegado en el proceso y no han sido tenidos en cuenta, ¿no? Tomadas en consideración por la sala de instancia o que esto hubiera debido observarlas aún sin ser alegadas. Y aclaro yo aquí, hay que precisar el concepto, el concreto precepto y no solo la ley y razonar en qué medida, bueno, pues la jurisprudencia es aplicable al caso, ¿no? Aclarar, acreditar si la infracción justificada lo es de normas o de jurisprudencia relativas a datos o garantías procesales que produjo indefensión, si se pidió la subsanación de la falta, la transgresión en la instancia, siempre que haya habido momento procesal oportuno, ¿no? Justificar que las infracciones imputadas han sido relevantes y determinantes del fallo. Justificar en el caso de que esto hubiera sido evitada por la sala de un TSJ, que la norma supuestamente infringida forma parte del derecho estatal o de la Unión Europea. Evidentemente, no que sea de derecho propio de la comunidad autónoma, que en cuyo caso estaríamos, como hemos dicho, ante la casación autonómica, ¿no? Y especialmente fundamentar con singular referencia al caso que concurren algunos de los supuestos que permitan apreciar el interés casacional objetivo, porque esto es el quid de la cuestión. Si el escrito no se presenta en el plazo de los 30 días, pues el señor letrado pues, declara la resolución firme mediante decreto. Y contra esta decisión solo cabe directo de revisión, ¿no? Recurso directo de revisión. Si aún presentado el recurso en plazo no cumple los requisitos, la sala de instancia, mediante automotivado, tendrá por no preparado el recurso, denegando el emplazamiento de las partes y la remisión de los autos al Tribunal Supremo. Contra este auto podrá interponerse queja que se sustanciará en la forma prevista en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Lógicamente, es un recurso devolutivo contra los autos que inadmiten a trámite un devolutivo, queja. Si se cumplieron los requisitos exigidos por dicha sala, mediante auto en el que se motivará suficientemente su concurrencia, se tendrá por preparado el recurso, ordenando el emplazamiento de las partes para su comparecencia dentro del plazo de 30 días ante la sala del Tribunal Supremo, así como la remisión a dicha sala de los originales y del expediente administrativo. Y quedémonos con esta frase que viene a continuación en negrita, ¿no? Y si lo entiende oportuno, emitirá opinión sucinta y fundada sobre el interés objetivo del recurso para la formación de jurisprudencia que unirá al oficio de remisión. Es decir, la propia sala de instancia fundamenta que existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia. El tribunal acuo, frente al que se presenta el recurso y que se recurre, la decisión que ha adoptado manifiesta que existe interés casacional para que la Sala del Supremo resuelve. Esto tiene su importancia también a efectos procesales, en orden que entonces habrá que inadmitirlo mediante auto. ¿Vale? Por eso me fijo en él. Contra el auto en que se tenga por preparado el recurso, la parte recurrida no podrá interponer recurso alguno, pero podrá oponerse a su admisión al tiempo de comparecer ante el Tribunal Supremo si lo hiciere dentro del término establecido, que son 30 días, como todo el mundo sabe, ¿no? Admisión, bien, pues la admisión, como decimos, se regula en el 90 y si queréis, empecemos por el párrafo segundo. La admisión o inadmisión a trámite del recurso será decidida por una sección de la Sala de lo Contencioso del Supremo, integrada por el presidente de la Sala y por al menos un magistrado de cada una de sus restantes secciones. Presidente de Sala y un magistrado de cada una de sus secciones. Con la excepción del presidente, por el resto de magistrados, pues se renovará, dice aquí, por mitad, transcurrido un año desde la fecha de su primera constitución y en lo sucesivo cada 6 meses. Obviamente el presidente no, porque el presidente siempre es el presidente de sala, ¿no? ¿Vale? Evidentemente esto tenemos que conocer la composición de la sala de admisión, desde mi punto de vista, sí. Y ahora vamos al párrafo primero. ¿Tienen que ser dispares? Sí, claro, evidentemente.
Y lo que os decía, una vez que conocemos la composición de la sección de admisión, veamos qué es lo que sucede, que se establece en el párrafo primero: recibidos los autos originales, el expediente administrativo, la sección de la sala excepcionalmente podrá acordar, y solo si las características del asunto lo aconsejan, oír a las partes personadas por plazo común de 30 días acerca de si el recurso presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia. Es decir, esta sección de admisión, de forma excepcional, como decimos, si las características del asunto así lo aconsejan, oír a las partes por un plazo común de 30 días para que expliquen el por qué el recurso presenta interés casacional objetivo, ¿no? Y bueno, básicamente el punto tercero también es importante a efectos de un tipo test. La resolución sobre la admisión o inadmisión del recurso adoptará la siguiente forma. En los supuestos del 88.2, en los que ha de apreciarse la existencia de interés casacional objetivo, recordad que esos supuestos podrá, es facultativo, en los otros dice se presumirá, en los del 88.2 dice la resolución adoptará la forma de providencia si decide la inadmisión y de auto si acuerda la admisión a trámite. No obstante, si el órgano que dictó la resolución recurrida hubiera emitido en el trámite del 89.5 opinión que además de fundada sea favorable a la admisión del recurso, recordad lo que antes comentábamos, está en negrita, la inadmisión se acordará por auto motivado. Es decir, si la sala de instancia entiende que debe admitirse el recurso para la formación de jurisprudencia, entonces la inadmisión del recurso no será por providencia, sino por auto fundado. Decir autofundado es una redundancia, el auto siempre es motivado, pero bueno, lo dice así la ley, dice automotivado. Y en los supuestos del apartado 3 del 88, en donde dice se presumirá la existencia de interés casacional objetivo, la inadmisión se acordará por automotivado, en el que se justificará que concurren las salvedades que en el mismo se establecen. Por eso me paro aquí, para que evidentemente tengamos esto claro, a efectos incluso de una pregunta del tercer ejercicio o de un tipo test, ¿no? Los autos de admisión precisarán ya la cuestión o cuestiones que entiende que existe interés casacional, o bueno, pues evidentemente identificarán las normas jurídicas que en principio serán objeto de interpretación, etcétera, etcétera. Las providencias de inadmisión únicamente indicarán si el recurso de casación concurre una de estas circunstancias: ausencia de los requisitos reglados de plazo, legitimación o recurribilidad de la decisión impugnada, incumplimiento de cualquiera de las exigencias que establece la ley, no ser determinante ni relevante para el fallo ninguna de las infracciones denunciadas, o carencia de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia. Aquí básicamente se entiende que cuando la ley le dice, oiga, al tribunal, oiga, dice usted una providencia, es decir, ni siquiera se necesita que dice autos, porque verdaderamente el asunto carece de interés casacional objetivo, valga la redundancia, y se pretende que el tribunal no esté allí perdiendo el tiempo fundamentando las cosas, ¿no? Y una cuestión muy importante, el punto 5. Contra las providencias y los autos de admisión o inadmisión no cabe recurso alguno. Estamos ante el Tribunal Supremo, o sea, la tercera, pero bueno, lo dice ahí la ley. El letrado comunicará inmediatamente a la sala de instancia la decisión adoptada, y si es de inadmisión la devolverá a las oraciones procesales y el expediente administrativo recibidos. Y por último ya, bueno, pues se publicarán los autos de admisión del recurso, pues se publicarán en la página web del Tribunal Supremo con periodicidad semestral. La sala contencioso pues hará público, bueno, pues evidentemente el listado de recursos admitidos a trámite con mención a las normas que serán objeto de interpretación, evidentemente para generar el conocimiento, y la programación de su resolución. ¿Vale? La inadmisión a trámite del recurso comportará, lógicamente, la imposición de costas a la parte recurrente, pero, esto también es una peculiaridad, pudiendo tal imposición ser limitada a una parte de ellas o hasta una cifra máxima. Y esto es lo más difícil del recurso de casación contencioso administrativo, porque el resto no tiene nada. Posible ejecución provisional de la sentencia, pues esto yo creo que ya lo hemos comentado en el recurso de apelación y ya no tiene mucha enjundia. Interposición, el letrado de la Administración de Justicia de la sección de admisión dictará diligencia de ordenación en la que dispondrá remitir las actuaciones a la sección de dicha sala competente para su
tramitación y decisión, y la que hará saber a la recurrente que dispone de 30 días a contar de la notificación para presentar en la secretaría de esa sección. Recordamos, hay una sección de admisión y hay una sección competente para la tramitación y resolución. Entonces, en la sección competente para la tramitación y resolución, en el plazo de 30 días, deberá presentarse escrito de interposición del recurso, porque ahora lo único que se ha hecho es el escrito de preparación del recurso. ¿Vale? Transcurrido dicho plazo, si no se presentan, bueno, pues se declara de cierto recurso. Después de todo este jaleo, si no se presenta, se declara de cierto. ¿Vale? Bueno. Bien, dice, bueno, evidentemente contra tal declaración de la firmeza solo podrá interponerse el recurso, o sea, contra el decreto, recurso directo de revisión, ¿no? Bueno, el escrito de interposición deberá, bueno, pues exponer razonadamente en párrafos separados las normas sobre la jurisprudencia que, bueno, pues se identificaron en el escrito de preparación sin que pueda ampliarse a otras no consideradas entonces, y precisar el sentido de las pretensiones que la parte deduce y los conocimientos que solicita. Bueno, el resto pues ya no hay subsanación, ¿vale? Si el escrito de interposición no cumpliera los requisitos, lo exigido en el apartado anterior, la sección de la sala pues acordará oír a la parte recurrente sobre el incumplimiento de lo detectado y sin más trámites dictará sentencia inadmitiéndolo si entendiera que el incumplimiento fue cierto. En esa resolución también condenará en costas, bueno, pudiendo tal imposición ser limitada a una parte de las mismas o hasta una cifra máxima. En otro caso, se da traslado a las partes recurridas para que puedan oponerse el recurso en el plazo común de 30 días. Bueno, pues transcurrido el plazo de 30 días, sean no presentados los escritos de oposición, la sección competente, bueno, pues de oficio a petición de las partes, formulará por otro sí en los escritos de interposición, acordará pues la celebración o no de vista pública. De modo general, vista pública, salvo que se entienda que la índole del asunto la hace innecesaria. Si no, pues se señala y bueno, se celebra vista pública, que esto ya no tiene mucho más que comentar. La sección competente dirá sentencia en 10 días, desde el siguiente a la deliberación para la votación y fallo. Y, lógicamente, la sentencia fijará la interpretación de aquellas normas estatales por la que tenga establecido la Unión Europea sobre que se considera necesario el pronunciamiento de la sala de casación, ¿no? Y con arreglo a ella y las restantes normas resolverá las cuestiones y pretensiones que han sido introducidas en el proceso. También se puede ordenar la retroacción de las actuaciones en un momento determinado del procedimiento, bueno, pues para que se siga el cauce ordenado por la ley hasta su finalización. ¿De acuerdo? Bueno, esto ya no tiene más. Si se apreciara que el orden competente no es el contencioso administrativo, sino otro, bueno, pues anulará la resolución y, bueno, establecerá el concreto orden jurisdiccional competente que se estima competente. Y, evidentemente, en el caso de que sea competente el orden contencioso administrativo, pero no el tribunal que editó la resolución, lo remitirá al órgano judicial que hubiere debido conocer de las actuaciones. Esto ya no tiene mucho más que decir, ¿no? Aquí también un poco antes comentábamos que el recurso es eminentemente jurídico, es un recurso fundado en derecho, pero sin embargo, fijémonos en el segundo párrafo cuando se nos dice: el Tribunal Supremo podrá integrar en los hechos admitidos como probados por la sala de instancia aquellos que, habiendo sido omitidos por esta, estén suficientemente justificados según sus actuaciones y cuya toma en consideración resulte necesaria para apreciar la infracción alegada en las normas del ordenamiento jurídico de la jurisprudencia, incluso dice la desviación de poder. Se resolverá sobre costas también. Y bueno, esto sería, la primera parte quizás es la más complicada. Ahí tendremos que tener un poco de cuidado al memorizarlo. El trámite no tiene ningún tipo de dificultad. Bueno, el recurso de revisión, pues ya no lo comento porque nos hemos pasado un poquitín de hora, pero vamos, lo leemos y cualquier cuestión, el próximo día, pues le dedicamos un ratillo, ¿vale?